Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestro equipo, a la gente que nos ve en nuestro canal. Y hoy tenemos otro invitado especial, una persona muy querida para mí, se llama Eduardo Andrés. Eduardo Andrés es una persona que yo conocí hace un tiempo, ahorita les voy a contar un poquitico cómo fue ese proceso, pero pues quiero darle la bienvenida a Eduardo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, hermano. No, mi hermano, con mucho gusto. Yo quiero que le cuentes a la comunidad quién es Eduardo como ejecutivo, como empresario y como padre de familia. Cuéntales un poquitico de tu vida. Hagámoslo en ese mismo orden, William. Vale. Eduardo Pineda arranca su vida laboral y profesional muy joven, seguramente gracias a haber vivido una vida profesional de mi padre desde muy pequeño. Yo andaba siempre detrás de él, me llevaba a todos lados, su negocio, su trabajo. Entonces me fui llenando tal vez de mucho callito, ¿sí? Cuando hago mi universidad, cuando empiezo a trabajar, seguramente salen a flote muchas de esas aprendizajes que yo tenía por la vida que tuve con mi papá. Entonces me convertí rápidamente en una persona muy interesante en el área comercial para algunas empresas. Uno de los grandes retos fue que llegué a tener cargos directivos muy sardinos. Es que estabas muy joven. Claro, la primera dirección la tuve a los 23 años. ¿Sí? Hoy es muy común ver directivos de 30, de 28 años. De 32 en años. Esa época En no. ese momento no. Total. Yo no diría tanto época porque estamos todavía pollos. Pero bueno, en ese momento todavía no se veían tan jóvenes. Sí. De tal suerte que ese fue uno de los grandes retos, pero nos formó muchísimo y ayudó muchísimo a forjar un carácter diferente, a manejar en ciertas situaciones difíciles y bueno, ahí vamos. Eso nos dio una posibilidad de crecer laboralmente hasta llegar a unos cargos directivos muy importantes en compañías muy grandes. ¿Tú estuviste en laboratorios y en empresas? Sí, yo pasé por varios mercados. Yo estuve con populares, consumo popular masivo, alimentos, estuve con iluminación, con productos arquitectónicos, vendimos cristal, también productos arquitectónicos, en el mercado médico. Con medicamentos estuvimos en la industria con una gerencia nacional de mercado de ventas. Luego estuve en el mercado, volvimos a los populares, consumo popular masivo, con una marca de productos lácteos muy importante en el país. Y bueno, esa fue... Perdona, te interrumpo, en esa fue un proceso muy rápido y ascendiste súper rápido y de hecho creo que en alguna vez me contaste que la persona que supuestamente era tu jefe después quedó al par tuyo, ¿no? Sí, una compañía que estaba en un proceso de transformación, venía del 550, haciendo unos cambios muy importantes, y yo entré como training. Y esto estábamos hablando que yo tenía 27 años tal vez en ese momento, un año training y después de allí ya tuve un cargo ejecutivo en mención y empecé a desarrollar pues toda la misión que tenía encargada. Hicimos una operación muy grande en el occidente del país y bueno, sí, tuvimos un crecimiento súper importante. Lo más que paralelo, siempre en la inquietud y pensando en muchas cosas paralelo, tuvimos con mi padre una empresa de ingeniería civil. Sí, me acuerdo muy bien. Iba creciendo la empresa nuestra, yo iba creciendo laboralmente, pero pues este ladito como que nos fue jalando un poco más. Aparte de eso, en ese momento laboral nos trasladamos para Cali. Y había un tema de seguridad en esa época. Sí, bien complicado. Entonces nos devolvimos para Bogotá a trabajar en la compañía nuestra y a partir de ese momento arrancamos una encrucijada y un camino bastante complejo. Sí, fue duro. Muy duro, pero también hasta entrar en muchos beneficios. Pero mira que quería entrar en ese momento porque digamos que en el año 2002 yo me retiro de Seguros Bolívar, logro decir yo no quiero ser más empleado y tomo la decisión de hacerme independiente y en ese momento con un amigo tomamos la decisión de empezar a vender los productos esos de educativos. Yo tenía a mi hijo en un colegio de la 127 con autopista y hice un trabajo con un jardín infantil donde también estudiaba tu hijo que se llamaba Magic Club. Magic Club, correcto. Y conozco a la mamá de tus hijos en ese momento, ella me contacta contigo y tú me dijiste, listo, William, nos vemos en el apartamento y vamos a tomar los seguros educativos y me reúno contigo, pero no pasó. Pero cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento cuando dijiste, no, vamos a hacer los seguros educativos? Claro. 2002, año 2002. 2002.
Cuando tuvimos esa primera reunión, muy fría además, entendí cuál era la mecánica de esa póliza en el momento. Sí. Pero lo que a todos nos pasa, uno, ya que haya universidad, cuando Sí, mi hijo el mayor tenía 3 años tal vez, o 4, no sé, no, 3 años, perdón, sí. Y el menor estaba de bracitos, entonces pues luego lo vemos. Al hacer unas cuentas muy rápidas, hombre, para como a los 6 meses volvimos a hablar, entonces al hacer unas cuentas rápidas, con una plática compramos un apartamento y eso va rentando y vamos generando también patrimonio y se hizo, pero luego las circunstancias nos dan una vuelta en la vida y nunca logramos, nunca no, durante un largo tiempo que ahorita vamos a parar ya, no lo hicimos. Pese a que conversamos mucho del tema, no lo hicimos. Sin embargo, trabajamos pólizas de cumplimiento con la empresa que teníamos, de automóviles, correcto, de vivienda, sí. Bueno, yo no me acuerdo ya, pero varias alternativas. De hecho, para el 2000, creo que 2008, 2010 fue que se tomó el programa en dólares, ¿te acuerdas? Una póliza que tú tomaste, que inclusive creo que hoy vamos a hacer, ahorita vamos a hablar de esa estructura. Y fue una muy buena decisión porque definitivamente el tema de los dólares son algo que pues en Colombia es una situación que todos sabemos que es importante. O sea, cuando tú miras, me acuerdo que en el 2009, para hablar de cifras que me acuerdo, el dólar estaba a 2.800, hoy tenemos dólar de 3.800. Siempre vamos a tener un dólar más fuerte que el peso. Entonces, esa situación. Entonces vamos a ver, imagínate que, para contarle un poquitico a nuestra querida comunidad, Eduardo se tardó 8 años en tomar la decisión de ese programa. Fue impresionante. De hecho, si yo no hubiera estado, que taquete, Eduardo, pero ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer? Y tomas la decisión en un momento coyuntural. ¿Por qué? Porque los programas no fueron económicos, fueron más de 140 millones de pesos que tú desembolsaste en esa ocasión. Y pues para contarles que nada es fácil en la vida, Eduardo le tocó hacer cositas bien complicadas. Cuéntanos cómo fue toda esa situación. Es más, 2010 finales y 2011 se compraron los dos programas. Yo me acuerdo que incluso cuando ya vi la necesidad latente y había que hacerlo, tomo la decisión, pero le digo a William, no, lo vamos a hacer ya, pero lo vamos a hacer, pero no en ese momento. Tomo la decisión ya, pero debe siquiera 6 meses para acomodar tema de finanzas y poder hacerlo tranquilo. Y William me dijo, hágalo ya. Porque no había forma. ¿Por qué? Porque las edades de mis hijos ya estaban en el límite. Al borde. Entonces, hágalo ya. William, no tengo el recurso. No lo tiene ahorita, me dijo. No lo tiene ahorita. Entonces, usted gira el cheque, va a girar, no me acuerdo, 6 eran 12, cheques, no más, eran una mano de cheques. Y los vamos cuadrando, los vamos corriendo, pero hágale. Y fue un año durísimo, muy duro, que a mitad de camino yo decía, pero William, ¿en qué me? Pero hermano, 10 años pendiente para meterme en esta vaca loca. Sí, claro. Sin embargo, vea, justo esta mañana hablaba con mis papás del tema, de los dos temas, el educativo y el de la póliza de pensión en dólares. Hablando obviamente ellos con cierta preocupación, oiga, bueno, ¿y cómo está ese tema proyectado su futuro? Y kilos, sí. Porque se han tomado buenas decisiones durante la vida laboral, profesional, en mis finanzas hemos tomado decisiones importantes y les conté, tal como se hizo con los muchachos ya hoy profesionales, sí. Ya hoy señores, se hizo una toma de una póliza para pensión en dólares que incluso estamos trabajando para hacer una modificación para de alguna manera decir repotenciar esa posibilidad y estar mucho más tranquilos. Pero mira, yo me acuerdo que hace más o menos, ¿tu último hijo se graduó hace cuánto? Hace 6 meses. Mira. ¿Pero el primero cuánto hace que se graduó? Hace un año. Ok, hace un año Eduardo me llama y me dice, William, gracias por haberse metido en ese rollo, por haberme dado que dele. Y pues yo la verdad me sentí muy contento por haber hecho eso, pero pues también pues muy contento por Eduardo, porque sabía, pues nos volvimos muy buenos amigos. Muy amigos, claro. Y pues definitivamente la sensación, cuéntales cómo fue cuando arrancaron, cuánto valía, qué universidades y en qué universidades estudiaron. Te voy a arrancar diciendo que cuando mis hijos arrancan la universidad, veníamos en tema
La empresa, nuestro negocio, depende del agro. Entonces veníamos con problemas de los famosos paros, Sí, que nunca total. existieron. Entonces veníamos con unas dificultades complicadas, bueno, no muy complicadas, pero había dificultades. Y entonces el flujo de caja se empieza a lastimar. Pero nos cae el famoso COVID. ¿Mm? Nosotros vienen los productos perecederos, entonces tuvimos ahí un rezago complejo. Pero cuando mis hijos empiezan a estudiar en el 2022, saliendo del COVID, pues ya yo estaba bastante aporreado. Saber que mi hijo mayor empieza a estudiar Universidad de La Sabana, en ese momento el primer semestre era de 18 millones, casi 19 millones de pesos. Increíble. Terminó en 22.800. Y mi hijo, el segundo, se entró al programa de arquitectura con los Andes. Nunca bajó de 24.300, 20, por ahí, desde el primer semestre. O sea, entonces, que esa sumatoria más o menos eran 40 y algo de millones. Casi 50 mil pesos semestrales. No. ¿Sí? Que seguramente si no está esa póliza, pues hubiera sido muy complejo. Sí, total. No sé si hubieran estudiado en las universidades, yo qué hubiera tenido que hacer, no sé. Sí. Pero pues obviamente, digamos que allí es donde se siente mucho más importante haber obtenido la póliza, ¿sí? Haber tenido esa decisión de la póliza, porque pues obviamente hay una tranquilidad enorme. Entonces ya las dificultades que se podían sobrellevar, pero ya en un ámbito empresarial. Okay. Tiene una empresa que en casa la situación está bien, porque como padres, hermano, el 80% los hijos están bien y ya estamos tranquilos, ¿sí? Sí. Y más en una etapa en donde es muy crucial, porque están formando ya como profesionales para entrar a su etapa productiva y pues total, ya sucede así. Yo me acuerdo mucho que tú me hacías énfasis en todo eso, en lo que había que pagar, en toda esa situación, pero yo creo que como padre de familia tú estabas ya tranquilo, porque total. Yo me acuerdo que tú me llamabas y decías, yo llamo a la universidad, llamo, perdón, a la compañía, ellos giran y yo ya no tengo nada más que hacer. Correcto. Así fue. Así fue. De hecho, el primer semestre de Gustavo Andrés, mi hijo mayor, tuvimos cierta duda, vamos a ver con qué sale. De pronto hay que pagar algún derecho de adicional, de alguna cosa, llamemos. Compañía, mire, así, mándenme los formularios de matrícula y ya, 3 días, y ahora que, nada, que su hijo se arranque y listos. Entonces ya, uy. No, eso definitivamente a uno le da, pues como asesor, como la persona que ayuda a intermediar todos esos procesos, pues una tranquilidad absoluta. Y pues digamos que ahorita que estamos haciendo este otro proceso, que es el de mirar cómo hacemos para que tu pensión, pues tú tienes derecho a una pensión pues bastante interesante, pero tener el complemento en dólares va a ser algo definitivo. Cuéntame un poquito sobre eso. Ese es un tema importante porque es que como ya, digamos de alguna manera, ya evidenciamos, ¿sí? Ya tuvimos la posibilidad de decir, hombre, esto sí funciona. Sí funciona. Y sí es una ventaja impresionante apostarle a ese tema. Entonces, y como también además, ya nos dimos cuenta que es que esos los 10 o los 15 años, eso es pasado mañana. Total. Porque es que si nos volvemos a unos minuticos en esta charla, cuando nos conocimos yo le decía a mi señora en ese momento, ya que aquí entré en la universidad, sí, eso no. Después pensamos en eso. Y eso fue en un momentico. Total. Hoy ya estamos pensando, venga, vamos a pensionarnos muy bien, cómodamente. Ajá, para poder llevar una calidad de vida medianamente cómoda y estar tranquilos, porque pues tenemos que vivir cómodamente. ¿Sí? Porque hemos trabajado mucho tiempo. Sí, se ha hecho muchas cosas. Lo que queda aquí en adelante es provisionar de alguna manera para que esa etapa de retiro sea en las mejores condiciones posibles. Bueno, ya para terminar, yo quiero hacerle algunas preguntas a Eduardo y es, primero, ¿qué recomendación le haces a la comunidad con el tema de los seguros, de estar tranquilo, de lo que hemos vivido durante estos más de 22 años, Eduardo? Primero que todo, háganse amigos de su asesor de seguros. Fundamental. Fundamental. Segundo, mire, finalmente es una cultura americana y europea. Usted asegure todo lo que tenga. Sí, todo lo que sea asegurable, asegure. Porque es que nadie conoce el destino final. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, en términos materiales, su vivienda, su vehículo, su empresa,
pero también intangibles como la cartera de su negocio, las pólizas de cumplimiento para sus proyectos, obviamente lo que es educación, lo que es futuro, que el seguro de vida. el seguro de vida, que también ahí tuvimos un trabajo largo en ese tema. En ese sentido. Entonces, la mejor recomendación es asegúrense, siempre, en todo. Y la segunda, ¿por qué tomaste la decisión de que yo fuera tu asesor de seguros toda esta? Pues es que no la tomé yo, la tomó usted, man. La tomó usted. William aparece en el 2002 y no, nunca se fue. Sí, total. Porque aparte de conocernos en la parte comercial, hicimos una bonita amistad. Y entonces salíamos a jugar fútbol con nuestros hijos, que son de edades similares. Almuerzo en tu casa, almuerzo en mi casa. Hasta en Pereira, en nuestra casa, compartiendo. Vengo a Bogotá, me he quedado en su casa varias veces. Entonces hay una bonita amistad. ¿Verdad que sí? Y finalmente, detrás de cada negocio, si encuentra una persona con la que haya un match, hágalo. Como decía otro amigo en una reunión anterior, confianza. Hay confianza, total. Todo se da. Entonces, verdad que quiero darte las gracias, Eduardo, por estos más de 20 años, pues no solo de negocios y de todo, sino de esta amistad. Y queremos recomendarle a nuestra comunidad que definitivamente hoy tener la oportunidad de estar asegurado vale la pena. Y pues yo sé que nos vamos a seguir viendo por muchos años más y pues quiero agradecerte por habernos aceptado esta invitación. Gracias, Eduardo. Saludos a la comunidad y en el próximo capítulo nos veremos. Chao.